Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Es un placer tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén llenos de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, listo para sumergirnos en un tema que, créanme, les va a hacer volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de una noticia que, como un huracán, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos, una noticia que nadie, pero nadie, vio venir. Y sí, estoy hablando de Hande y Kerem. El 10 de julio de 2025, el mundo se detuvo. Las redes sociales explotaron como un volcán en erupción, los portales de noticias colapsaron bajo el peso de las visitas y el Internet entero se convirtió en un hervidero de especulaciones, comentarios, análisis y, por supuesto, mucho drama. ¿La razón? La impactante noticia de la separación, la ruptura, el fin de la relación, como quieran llamarlo, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y aunque el título lo dice, la verdad es que la magnitud de lo sucedido sigue siendo difícil de asimilar, incluso meses después. Así que si eres de los que adora el fascinante mundo de las telenovelas turcas, si sigues de cerca la vida de tus actores favoritos y, sobre todo, si eres fan de la pareja más icónica de Love is in the Air, o Sen Kalkam, entonces este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, a analizar las posibles razones detrás de esta inesperada separación, a repasar los antecedentes de su relación, a desentrañar las pistas que nos dejaron, y por supuesto, a compartir todas las reacciones, desde la tristeza más profunda hasta el escepticismo más acérrimo, que ha generado esta bomba. Pero antes de que empecemos a desentrañar este drama, un pequeño, pero importante recordatorio. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, y únete a nuestra comunidad. Aquí compartimos todo sobre tus series favoritas, tus actores preferidos, los últimos estrenos, los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, y por supuesto, análisis profundos de temas como el que vamos a tratar hoy. No te lo puedes perder. Únete a la familia. Ahora sí, sin más preámbulos. Empecemos. Para entender verdaderamente la magnitud de la noticia, para apreciar el impacto que tuvo en la cultura pop y en el corazón de millones de fans, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto en el que surgió esta relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los fans los conocen cariñosamente Hande Kerem, se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie, un cuento de hadas moderno, una comedia romántica con toques dramáticos, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Turquía y en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, palpable, electrificante. Era como si una fuerza invisible los atrajera, como si sus miradas, sus gestos, sus palabras, estuvieran entrelazados por un hilo invisible pero indisoluble. En la pantalla sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, vivían una historia de amor llena de altibajos, de risas, de lágrimas, de momentos románticos que nos hacían suspirar y de conflictos que nos mantenían al borde del asiento. Su amor, enfrentado a obstáculos y pruebas, nos recordaba la importancia de la perseverancia y la lucha por lo que uno quiere. Pero lo que muchos no sabían, o tal vez intuían, es que esa magia, esa conexión especial, se extendía fuera de la pantalla. Los rodajes, las entrevistas, los eventos promocionales, cada aparición de Hande y Kerem juntos era analizada al milímetro. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los roces accidentales, todo era interpretado como señales de algo más que una simple amistad. A medida que la serie ganaba popularidad en Turquía y en el extranjero, las especulaciones sobre una posible relación entre Hande y Kerem crecían a la par. Los fans ávidos de detalles analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Crearon cuentas dedicadas a la pareja en redes sociales, donde compartían sus teorías, sus análisis y, por supuesto, su esperanza de que el amor de Eda y Serkan trascendiera la ficción. Y finalmente las encontraron. Pequeñas señales, miradas que se prolongaban más de lo normal, indirectas en entrevistas, comentarios en redes sociales, todo sumaba. El fuego de la especulación se avivaba con cada nuevo indicio. Y como suele suceder en estos casos, los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una buena historia, comenzaron a prestar atención, publicando artículos y vídeos que alimentaban aún más la expectación. En el verano de 2021, justo después de que la serie llegara a su fin, después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia, como un torrente, inundó el mundo. Las redes sociales estallaron en júbilo.
Era oficial. Eda y Serkan, Hande y Kerem, estaban juntos en la vida real. El sueño se había hecho realidad. Las fotos de sus vacaciones, sus románticas dedicatorias en Instagram, sus apariciones públicas juntos, tomados de la mano, intercambiando miradas llenas de amor, todo era un cuento de hadas. Los fans estaban enloquecidos, celebrando el amor de sus ídolos, soñando con que su felicidad durara para siempre. Era una historia perfecta, una historia que parecía sacada de una novela romántica. Compartían momentos íntimos y especiales, viajes exóticos, escapadas románticas a lugares paradisíacos, proyectos profesionales conjuntos, parecían inseparables, dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Sus seguidores embelesados admiraban su complicidad, su apoyo mutuo, su forma de complementarse. Eran la pareja ideal, la pareja soñada, la envidia sana de muchos. Pero como en toda historia de amor, incluso las más perfectas, también hubo momentos difíciles, algunos obstáculos que superar, y lamentablemente algunas sombras que amenazaban con oscurecer la magia. La fama, la presión mediática, las apretadas agendas, la distancia, todos estos factores podían poner a prueba cualquier relación, por muy fuerte que fuera. Rumores de crisis, de peleas, de desacuerdos, aunque no fueron constantes ni particularmente escandalosos, sí existieron, como pequeños nubarrones en un cielo despejado. Los medios de comunicación, siempre buscando una primicia, publicaban noticias sobre supuestas discusiones, sobre roces, sobre diferencias en sus estilos de vida. Sin embargo, nada parecía ser suficiente para romper la magia que emanaba de la pareja. La complicidad, el amor, la conexión profunda, parecían ser más fuertes que cualquier adversidad. Hasta ahora. El 10 de julio de 2025, la noticia saltó a la palestra, como una bomba de tiempo que estalló en el momento menos esperado. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. ¡Boom! La bomba explotó, sacudiendo los cimientos de la industria del entretenimiento y dejando a millones de fans en estado de shock. ¿Cómo reaccionó el mundo? Bueno, el Internet, una vez más, se volvió loco. Las redes sociales, especialmente Instagram, Twitter y TikTok, se inundaron de mensajes de sorpresa, de tristeza, de incredulidad. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans, que habían invertido tanto en esta relación, que los habían admirado y seguido con tanto entusiasmo, estaban desconsolados. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la razón detrás de esta inesperada ruptura? La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, quienes pidieron discreción y respeto por su privacidad. Inicialmente no se dieron detalles concretos sobre el motivo de la ruptura. Esto, por supuesto, solo alimentó la especulación, la intriga y el morbo. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, comenzaron a investigar, a buscar pistas, a entrevistar a fuentes cercanas, a analizar cada movimiento, cada publicación, cada gesto, en busca de una explicación. Y las teorías comenzaron a surgir, como un rompecabezas que intentaba ser armado a toda prisa. Una de las teorías más populares, y que se repitió en varios medios y en las redes sociales, apuntaba a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y proyectos profesionales. Se decía que la apretada agenda de ambos, sumada a la exigencia de la fama, había afectado su relación. Hande en ese momento estaba trabajando en varios proyectos importantes a nivel internacional, consolidando su carrera como actriz de renombre. Kerem, por su parte, también estaba involucrado en múltiples proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y su carrera estaba en constante ascenso. La distancia, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir, pudieron haber sido factores determinantes en la ruptura. Otros rumores, menos explícitos pero igualmente presentes, sugirieron que la distancia geográfica, debido a proyectos en diferentes países, había sido un factor determinante en la erosión de la relación. La imposibilidad de verse con frecuencia, de mantener una vida cotidiana juntos, de compartir momentos simples y cotidianos, pudo haber desgastado la chispa del amor. También hubo quien especuló, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sobre la posibilidad de terceras personas involucradas, aunque estas teorías no fueron respaldadas por pruebas concretas. En el mundo de las celebridades, los rumores de infidelidad siempre están presentes, como una sombra oscura que acecha las relaciones. Sin embargo, en este caso, no hubo confirmación oficial de ninguna infidelidad ni pruebas que la sustentaran. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio.
Hande y Kerem, como es habitual en estos casos, han optado por mantener un perfil bajo, sin hacer declaraciones públicas ni entrar en detalles sobre lo sucedido. Han preferido proteger su privacidad y afrontar la situación en la intimidad. Ambos han publicado mensajes en redes sociales, pero sin mencionar directamente el tema de la ruptura. Simplemente han agradecido el cariño y el apoyo incondicional de sus fans, y han pedido respeto por su privacidad en este difícil momento. La falta de declaraciones oficiales solo ha alimentado las especulaciones y la curiosidad del público. Los fans, divididos entre la tristeza y la intriga, han seguido analizando cada publicación, cada gesto, cada palabra, en busca de alguna pista. Las teorías sobre las posibles causas de la ruptura han continuado proliferando, desde las más plausibles hasta las más descabelladas. Pero, ¿qué significa esto para sus carreras profesionales? ¿Cómo afectará a sus proyectos futuros? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero lo más probable es que ambos, Hande y Kerem, continúen con su trabajo sin mayores problemas. Tanto Hande como Kerem son actores muy demandados y talentosos, con una gran base de fans que los apoyará incondicionalmente en cada proyecto que emprendan. En el caso de Hande Erçel, su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Su belleza, su carisma, su talento actoral y su versatilidad le han abierto las puertas a oportunidades únicas. Recientemente ha participado en varios proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero, y se espera que en el futuro continúe cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. La ruptura, si bien generó tristeza entre sus seguidores, no ha afectado su imagen ni su proyección profesional. Kerem Bürsin, por su parte, también está muy activo en su carrera. Su talento, su atractivo, su carisma y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos y seguramente seguirá deleitando a sus fans con su talento y su carisma. La ruptura, al igual que con Hande, no ha afectado su imagen ni sus oportunidades laborales. Una cosa es segura, la ruptura de Hande y Kerem ha marcado un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Es una noticia que, sin duda, será recordada por mucho tiempo. El impacto de su relación, tanto en la pantalla como en la vida real, ha sido innegable, y su separación ha generado una onda expansiva que ha afectado a la industria, a los fans y a los medios de comunicación. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido mixta y llena de emociones contradictorias. Por un lado, la tristeza y la decepción por el fin de la relación. Muchos seguidores de la pareja, que los admiraban tanto y que habían invertido emocionalmente en su historia de amor, han expresado su dolor y su incredulidad en las redes sociales. Han compartido mensajes de tristeza, de nostalgia, de luto, recordando los momentos felices que Hande y Kerem compartieron, y expresando su deseo de que ambos encuentren la felicidad por separado. Por otro lado, también ha habido mensajes de apoyo y de respeto hacia Hande y Kerem. Los fans han entendido la importancia de respetar su privacidad, de no invadir su espacio, y de dejar que cada uno siga su camino sin presiones ni juicios. Han expresado su admiración por su profesionalismo, por su talento, por su madurez para afrontar la situación, y han asegurado que seguirán apoyándolos en sus futuros proyectos. Además, el tema de la ruptura ha reavivado el debate sobre la vida privada de las celebridades y el derecho a la privacidad. Muchos se preguntan hasta qué punto los famosos deben exponer su vida personal, y si es justo que los medios y el público tengan tanto interés en sus relaciones sentimentales. ¿Tienen derecho las celebridades a mantener su vida privada alejada de los focos, o aceptan implícitamente que su vida personal sea objeto de escrutinio público al elegir la fama? El debate está abierto y sigue generando controversia. En definitiva, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem ha sido un evento que ha generado un gran impacto en la industria del entretenimiento. Un recordatorio de que incluso las historias de amor más perfectas y aparentemente sólidas pueden tener un final inesperado. Un recordatorio de que la vida a veces es impredecible y que las relaciones, como la propia vida, están sujetas a cambios y transformaciones. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Quizás que el amor, a veces, es complicado. Que las relaciones son frágiles y que, a pesar de todo el cariño, la admiración y el esfuerzo pueden llegar a su fin. Que las circunstancias, las agendas, las distancias, la presión mediática, pueden afectar incluso a las parejas más sólidas. Pero también que la vida continúa. Que a pesar del dolor y la tristeza, el sol vuelve a salir cada mañana.
Que Ande y Kerem, como profesionales talentosos y resilientes, seguirán adelante con nuevos proyectos, con nuevas oportunidades y con el apoyo incondicional de sus fans. Que la vida, con sus altibajos, con sus momentos felices y con sus desafíos, sigue su curso, y que lo importante es aprender de las experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero, la noticia impactante de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin el 10 de julio de 2025. Segundo, el contexto de su relación, desde su encuentro en Love is in the Air hasta la confirmación de su relación y los momentos que compartieron. Tercero, las posibles razones de la ruptura, según los rumores y las especulaciones, incluyendo las diferencias de agenda, la distancia geográfica y la posible intervención de terceros. Cuarto, el impacto en sus carreras profesionales y en el mundo del entretenimiento, destacando la reacción de los medios y la reacción de los fans. Y quinto, las reacciones de los fans, el debate sobre la privacidad de las celebridades y las lecciones que podemos aprender de esta situación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. Sé que es un tema que genera muchas emociones, pero creo que es importante analizarlo y comprender lo que está pasando, sin caer en juicios apresurados ni en especulaciones infundadas. Es importante respetar la privacidad de las personas involucradas y reflexionar sobre las complejidades del amor, la fama y la vida en general. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su atención. Gracias por acompañarme en esta aventura, por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión por el mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué te pareció la noticia? ¿Te sorprendió? ¿Crees que fue una decisión difícil para ellos? ¿Crees que se reconciliarán en el futuro? ¿Qué esperas de sus carreras futuras? ¿Qué consejo les darías? Deja tus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Comparte tus pensamientos, tus teorías, tus sentimientos, tus preguntas y tus análisis sobre este tema. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos, activar la campanita y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Sé el primero en enterarte de las últimas noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Activa las notificaciones y no te pierdas ni un solo vídeo. Hasta la próxima, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los espectadores.